Hola amigos, soy Jacos y hoy les traigo la segunda parte de las historias aterradoras, espero les guste, comencemos. Oscuridad. Todo comenzó cuando me mudé a mi nueva casa. Sí, es un poco trillado. Créanme, lo sé, pero es lo que pasó. Nunca había experimentado nada sobrenatural antes y, aunque tenía interés por ello, nunca esperé que realmente me sucediera algo. Conseguí rentar la casa a un muy bajo precio. No le di importancia porque era una casa vieja, ni tampoco estaba ubicada en el mejor de los vecindarios, así que supuse que era un buen trato. Luego de trasladar mis cosas, todo marchó bien por un tiempo. No recuerdo cuándo fue exactamente que comenzó, porque para ese tiempo no era nada grave. A veces dejaba la luz de la cocina o del baño encendida y al volver la encontraba apagada. Sinceramente, pensaba que tan solo me había olvidado de que la había apagado antes de irme. Luego de un tiempo comenzó a intrigarme, y empecé a dejar una que otra luz encendida deliberadamente. A veces, nada sucedía. A veces, encontraba las luces apagadas cuando regresaba. Para ese momento ya pensaba que algo andaba mal. No estaba asustado, sino confundido. Pensaba que quizás le pasaba algo a la corriente eléctrica. Comencé a dejar luces encendidas con mayor frecuencia, porque creí que me ayudaría a identificar el motivo por el que se apagaban aleatoriamente. Entonces la situación tomó un curso distinto. La primera vez que recuerdo que pasó algo extraño fue cuando dejé encendidas la luz de la cocina y de la sala antes de ir a dormir. Esa noche fui despertado por un gruñido profundo y estrepitoso que provenía de la cocina. Recuerdo que desperté creyendo que había algún animal en la casa. Desde mi cuarto se puede ver al final del pasillo la sala que está al lado de la cocina. Noté que la luz en la sala se había atenuado, como si alguien hubiese apagado el interruptor de la cocina. Se escuchó otro gruñido, esta vez desde la sala, y casi grito al creer ver algo al final del pasillo antes de que la luz de la sala se apagase, aunque no pude distinguir lo que era. Simplemente se veía como algo parecido a una sombra, en realidad no me importaba, era presa del pánico. Me tiré de la cama hacia el interruptor de la luz, creyendo que alguien estaba en mi cuarto y se estaba preparando para hacerme daño. Nada. No había nadie en mi cuarto. Dejé escapar un leve suspiro y luego caminé lentamente hacia la sala. Una vez que llegué al final del pasillo, prácticamente me abalancé contra el interruptor para encender la luz. De nuevo, nada. La cocina seguía, y, de nuevo, nada. Estaba comenzando a creer que lo había soñado todo cuando iba a apagar el interruptor de la luz de la cocina, pero me detuve. Soy un adulto, pero tenía miedo de apagar el interruptor. Y lo voy a admitir, esa noche dormí con todas las luces de la casa encendidas. Ese fue un error. Cuando desperté a la mañana siguiente, todas las luces estaban apagadas de nuevo. Quise levantarme de la cama, y di un quejido porque me sentía adolorido. Aparté las sábanas para descubrir largas marcas rojas a lo largo de mis piernas y brazos. Parecía como que si algo me hubiese aruñado mientras dormía. Eso me horrorizó, pero no tanto como cuando vi lo que había pasado. Cada luz que dejé encendida estaba rota. Cada bombilla que estaba encendida la noche anterior estaba hecha añicos, cada lámpara estaba caída y destrozada. Se me cortó la respiración en tanto miraba alrededor. Algo terrible estaba sucediendo ahí, y alguien me hizo algo mientras dormía. Pedí el día libre en el trabajo e inmediatamente fui a reemplazar las bombillas. No sabía qué hacer luego de eso. Consideré irme de la casa, pero, y sé que probablemente sonará estúpido, esa era mi casa. Era la primera vez que vivía separado de mi familia y esa era mi casa. No me podía dar por vencido. Así que me quedé, incluso cuando se puso peor. Aunque estaba comenzando a tenerle pánico a la oscuridad, no podía dormir con la luz de mi cuarto encendida. Dejaba otras luces encendidas, como la del pasillo o la de la sala, que iluminaban lo suficiente como para que pudiera ver bien en mi cuarto. Y, casi todos los días, despertaba a la mitad de la noche por un gruñido o el sonido de algo merodeando la sala, y luego las luces se apagaban. No quería ir a ver. Me aterrorizaba la idea de compartir el mismo espacio con lo que fuese que estuviera ahí. Así que me acurrucaba en mi cama y rezaba para que nunca se acercara. Una noche, luego de que esto estuviera pasando por un tiempo, me harté. Compré una pistola y encendí cada luz de la casa. Luego me senté en el medio de la sala con el arma en mi regazo y un bate de béisbol a mi lado. Esperé. No pasó nada por mucho tiempo, pero alrededor de las 2 de la madrugada comencé a escucharlo. Curiosamente, estaba detrás de mí. Me giré y eché un vistazo hacia mi habitación, y pude escuchar ese familiar gruñido.
Tragué saliva y tomé la pistola con una mano y el bate con la otra, y lentamente empecé a caminar para poder visualizar mejor mi cuarto. Cuando empezaba a ver la cama, escuché un ruido sordo seguido de un rugido inhumano. Yo, siendo el hombre valiente que era, di un salto hacia atrás y me alejé del pasillo. Quería terminar con eso de una vez por todas, pero por Dios que no quería confrontar a esa cosa. Podía escuchar el sonido de mis pertenencias siendo rasgadas y apaleadas, y no sé cómo fue que lo capté, pero pude escuchar un leve clic. Y luego nada. Lentamente, volví a echar un vistazo a mi cuarto desde el pasillo y la luz estaba apagada de nuevo. Tomé aire y seguí caminando, con mis armas listas. Al llegar a mi cuarto y encender el interruptor de la luz, di un grito ahogado. Mi cama estaba completamente arruinada, partida por la mitad. Fue como si un animal hubiera saltado en ella y simplemente la hubiera hecho pedazos. Me acerqué para ver la condición del resto de mi cuarto y solo me quedé ahí pasmado por quién sabe cuánto. No fue hasta que escuché el sonido del familiar gruñido que me di la vuelta. Parado a un lado de mi puerta, junto al interruptor de la luz, fue cuando finalmente lo vi. Era un hombre caucásico y mugriento con un cuerpo sumamente lacerado, parecía que había sido el juguete de un oso. Estaba demasiado sorprendido como para alzar mis armas. Me miró fijamente solo por un momento, y luego apagó la luz. Grité. Ni siquiera siento pena de admitirlo. Grité y salí corriendo, no me importó que hubiera un hombre ahí parado. Pasé corriendo por donde lo había visto, sacudiendo mi bate como un maniático. Casi rompo el marco de la puerta en lo que corría hacia la seguridad de la luz del pasillo. Luego de un momento me di la vuelta, a tiempo para verlo parado de nuevo al lado del interruptor de la luz. Apagó la del pasillo también. Para entonces, ya no quería enfrentarlo, quería estar a salvo. Irrumpí en la sala y no me detuve hasta llegar a la claridad de la cocina. Escuché el ruido de gruñidos y rasguños desde todas las direcciones y entonces supe que iba a regresar. Me giré, para ver de nuevo el pútrido y magullado cadáver de un hombre bajar el interruptor de la luz con su dedo roto, dejándome entre la terrorífica oscuridad. Me precipité a la sala. Esa sería mi última parada. Tenía que enfrentarlo ahí. Me fui acercando a la lámpara de la mesita, que era mi última línea de defensa. Esperé a que viniera a apagarla, pero nunca lo hizo. Miré alrededor y silencio. Nada más que silencio. Entonces me volteé a ver el brillo esperanzador de la lámpara que se rehusaba a ceder. De un momento a otro me encontraba riendo, una risa frenética pero vivaz, y pensaba que todo había terminado. Me acerqué todavía más y juro que casi abrazo a esa lámpara. Hasta que lo oí. Primero escuché el gruñido provenir no desde detrás de mí, sino desde enfrente. De la lámpara. Mis ojos se agrandaron y me le quedé viendo mientras la luz se intensificaba. Retrocedí y, no sé lo que pasó, pero creo que tropecé con algo. Lo siguiente que recuerdo es que estaba de espaldas sobre el suelo, viendo esa luz brillante e intensa. Ya no era reconfortante, solo caliente y pesada y brillante. Pensé que me iba a calcinar. Y entonces sucedió. No tengo palabras para describir lo que surgió de la luz de esa lámpara. Era horrible, retorcido y lleno de ira. Pero sé que nunca olvidaré sus ojos. Brillantes, calientes, blancos, dos círculos resplandecientes de malicia pura. Me odiaba. Odiaba todo sobre mí. Y no solo a mí, nos odiaba a todos, a cada ser humano. E iba a atacar a lo que tuviera enfrente. A mí. No sé cómo es que supe esto, pero lo supe. Se abalanzó contra mí y me preparé para una muerte dolorosa. Clic. La luz se apagó. Una vez más, oscuridad. Me quedé en el suelo por varios minutos, permitiéndole a mis ojos acostumbrarse sin despegar la mirada de donde estaba mi lámpara. Conforme pasaban los segundos, empecé a distinguirlo. Ese cuerpo magullado parado junto a la lámpara, con una mano en el interruptor mientras me miraba. Entonces lo comprendí. Comprendí lo que significaba todo lo que había pasado. El hombre retiró su mano de la lámpara y apuntó su dedo roto hacia ella, moviendo su cabeza de un lado a otro. Solo pude responder asintiendo. No era él quien trataba de hacerme daño. Todo ese tiempo, todas esas veces, él estaba tratando de protegerme. La criatura solo podía aparecer en la luz, y ese hombre había estado tratando de mantenerme a salvo. No quería que nadie más repitiese sus errores. Me mudé ese mismo día y nunca miré atrás. Lo que sea que fuese, estaba confinado a esa casa, y, hasta el día de hoy, nada ha vuelto a surgir de ninguna fuente de luz. Sin embargo, esa cosa siempre permanecerá grabada en mi mente.
Cada noche en mi nuevo apartamento tengo el hábito de recorrer los cuartos, cerciorándome de que cada luz esté apagada, cada cortina cerrada, y me cubro de silenciosa, reconfortante y absoluta oscuridad. No cierres los ojos. La humanidad siempre le ha tenido miedo a varias cosas del mundo en el que vive. Cosas que casi siempre están fuera de su control y que por lo tanto implica un riesgo cuando se hacen presentes. Miedo al fuego, a los animales salvajes, a las fuerzas de la naturaleza, a la muerte. Sin embargo, todo este tipo de situaciones son naturales y conocidas, de cierta forma se pueden prevenir. Pero hay otros eventos fuera de nuestro alcance, de nuestro entendimiento, y esos son justamente a los que más terror se les tiene. Sucesos paranormales, a los cuales personalmente nunca había creído hasta que encuentros más cercanos con tales me han dejado un poco trastornado, creyendo ahora firmemente en ellos. Podría hablar de un temor mío muy profundo, el cual se ha visto magnificado en los últimos días, a tal grado de pedir ayuda en lugares donde nunca lo hubiera pensado hacer. El miedo a cerrar los ojos, es uno muy particular, puesto que mucha gente le tiene temor a la oscuridad, pero nunca a la oscuridad producida por cerrar sus ojos. Esa es mi fobia. El desconocimiento de lo que pasa a tu alrededor, el terror de no poder ver ni saber si realmente estás solo, no poder prevenir el peligro. Todo comenzó aproximadamente un par de semanas atrás. Cabe mencionar que vivo completamente solo, llevo una vida de estudiante normal como cualquier otra persona. Me esfuerzo por sacar buenas notas y una que otra vez salgo para entretenerme, sin embargo el peor momento de mi día es cuando llego al final de ese momento en que uno descansa y tiene que reponer energías, ese pequeño lapso de tiempo en que uno cierra sus ojos y pasa incluso minutos esperando a que el sueño se haga presente. Tampoco es algo que sufro pero que casi siempre evitaba, desvelándome hasta muy tarde para no tener que pasar esos momentos con los ojos cerrados en la oscuridad solitaria de la noche. Un día muy en particular decidí no dormir hasta tarde puesto que tenía varias obligaciones que cumplir a la mañana siguiente. Con muchos pensamientos recorriendo mi cabeza apagué la luz, abría la ventana que daba hacia la calle, se puede ver la luna y su resplandeciente luz, y me acosté en la cama llena de ropa limpia aún sin doblar, el espacio que me quedaba era pequeño así que quedé muy a la orilla del colchón. Cerré los ojos y automáticamente comenzó en mí una lucha interna por no imaginarme figuras e imágenes en la oscuridad de mis propios párpados. Era inevitable pero decidí soportar hasta que Morfeo hiciera su corta aparición. Justo en el momento en que sentía que había llegado la hora de dormir, escuché un pequeño ruido proveniente de la misma habitación. Un ruido como de algo sólido chocando contra el suelo, como cuando hago ruido con las uñas en las mesas del colegio. Al principio no le tomé nada de importancia, incluso pensé que podía ser el ruido de las manecillas del reloj que retumbaban cada vez más fuerte en mi cabeza, recordándome lo mucho que tardo en dormir. El ruido se volvió a ser audible, ahora mucho más claro que el anterior, venía justo debajo de mi cama. Mi mente comenzó a hacer varias hipótesis absurdas alrededor de algún ser misterioso oculto debajo de mí, el sonido era esporádico, iba y venía sin ritmo alguno. Traté de centrar mi espacio en la cama para no quedar tan a la orilla pero aún así no era mucho lo que le ganaba. El ruido cesó y pensé que había sido solo una broma pesada de mi subconsciente. Al fin pude descansar y traté de no pensar más en eso. Días pasaron y yo cada noche tenía un temor latente de que ese pequeño episodio volviera a suceder, hasta que 6 noches pasaron, exactamente cuando mis sueños se vieron de nuevo interrumpidos. Esta vez fue algo mucho más claro, perceptible. Navegando como siempre por la red, decidí que era momento de dormir, había estado leyendo varias historias de sucesos extraños, sin explicación, algunos con patrones tales como sonidos, que casualmente eran el inicio de una serie de eventos mucho más violentos con respecto al anterior. No quería leer más, mi mente es muy fantasiosa e imaginativa, algo que muchas veces me ayuda pero en otras me tortura. Apagué las luces de la habitación y justo cuando me dirigía a la cama, ahora ya sin obstáculos, pude escuchar claramente unos pasos fuera de la habitación, era algo sumamente aterrador y mi instinto me hizo prácticamente saltar hacia la puerta y ponerle seguro, estaba temblando, del otro lado podía distinguir perfectamente a alguien paseándose por el oscuro pasillo de una casa sumida en las sombras, prendía la PC y comencé a escuchar música como idiota, le subía el volumen esperando a que el sonido pudiera opacar las extrañas pisadas fuera del cuarto. Justo cuando pensé que lo peor estaba pasando escuché como alguien tocaba la puerta de la habitación.
Todo mi cuerpo comenzó a temblar como si fuera a convulsionar, no había nadie en la casa, obviamente, la puerta tenía triple cerrojo y la reja de afuera estaba firmemente cerrada, no había explicación lógica para lo que estaba sucediendo. Los leves golpes en la puerta fueron intensificándose al punto en que eran reales puñetazos hacia la ahora frágil puerta de madera. No sabía qué hacer, llamar a la policía, tomar algún objeto y armarme valor, saltar por la ventana, obvio quedó descartado, o simplemente esperar mientras mi espíritu se rompía en pedazos ante la impotencia de defenderme. Pasaron hacia 3 largos minutos, la música a todo volumen, la luz apagada, los fuertes golpes en la puerta y yo muriéndome de miedo. Los azotes cesaron y todo volvió a la normalidad, estaba nervioso a más no poder, incluso la lista de reproducción había concluido y la música no sonaba más, el silencio de la noche se hizo pesado, ya no se oía absolutamente nada. Tomando algo de valor decidí acercarme a la puerta, podía imaginármela toda desgastada de tantos golpes, quité el seguro y lentamente abrí la puerta, no había ya nadie, prendí la luz y comencé a buscar indicios de alguna presencia ajena a la casa, tampoco encontré nada, miré hacia abajo y encontré un pequeño pedazo de papel, no entendía lo que era, decidí levantarlo y mirarlo. Al abrirlo leí algo que hasta el día de hoy me arrepiento de haber hecho, era una frase en otro idioma escrita en lo que parecía ser sangre, pero una sangre muy espesa y fresca, Freightis mit Blut Vessel, no entendía qué decía ni mucho menos el idioma en el que estaba. Decidí llevárselo a un amigo que sabía varios idiomas, para saber si él podía decirme qué decía. No dormí en toda la noche. Al día siguiente encontré a mi amigo y le mostré la frase, ahora transcrita a lápiz por mí, dijo que era alemán y decía la libertad con sangre se paga, él estaba un poco desconcertado por mi petición pero decidí no darle explicaciones. Todo el día la frase recorrió mi mente, no sabía qué significaba ni mucho menos el porqué de su aparición en mi casa. Era algo muy extraño. La noche llegó y aunque estaba sumamente cansado, no podía ni siquiera pensar en dormir, decidí leer algo para distraerme pero fue imposible apartar mi mente de esas retumbantes sangrientas palabras. Antes de medianoche la luz se fue, era algo raro puesto que vivo en una zona en la que la electricidad nunca falta, me asomé a la ventana y las demás casas seguían teniendo luz, pensé que eran problemas de mi cableado o algo por el estilo, decidí investigar qué era, tomé una pequeña lámpara de bolsillo que tenía, el miedo comenzó a hacerse presente, no quería moverme de donde estaba, podía esperar a que la luz regresara pero finalmente decidí avanzar. Recorrí la casa buscando el switch de la electricidad, sin resultado alguno me propuse salir a la calle un momento, al dirigirme hacia la puerta volví a escuchar esos infernales pasos recorriendo la casa, con más razón quería salir de ahí, corrí hacia la puerta y justo cuando tomé la manija sentí como los cerrojos se cerraron automáticamente, cada uno de ellos. Di un salto hacia atrás, corría en busca de las llaves, ya no necesitaba la lámpara, un sentido oculto despertó en mí, era el de supervivencia. Tomé las llaves y corrí de nuevo hacia la puerta, metiendo la llave en cerrojo no funcionó, ninguna respondía, como si estuvieran pegadas. Entré en desesperación, los pasos se hacían cada vez más audibles, no conocía el origen pero era indiferente para mí, solo quería escapar de ese infernal lugar. Corrí a mi habitación en busca del teléfono celular para llamar a la policía o algo por el estilo, llegué pero estaba cerrada por dentro, no tenía sentido alguno. De nuevo los golpes se escucharon, esta vez dentro de la habitación, acompañados con unos agudos gritos, como de un animal siendo torturado, eran tan fuertes que sentía que mis oídos estallarían, un fuerte olor a azufre provenía de la habitación, yo solo estaba ahí, parado enfrente del cuarto sin poder hacer nada, no podía y no quería, era como una pesadilla hecha realidad, quería solo despertar, al tratar de moverme no pude, algo me mantenía ahí estático, como si fuera un pedazo de metal debajo de un gran imán, una fuerza superior a mí. En ese momento la puerta comenzó a abrirse, quería correr pero me era imposible. La puerta se abrió completamente y solo vi otra nota tirada en el piso, caí al suelo y la electricidad volvió, me arrastré lentamente hacia el interior de la habitación y temblando profundamente tomé la nota, esta vez solo tenía una palabra escrita Morgen, igualmente en sangre pero esta vez a modo de desesperación. Tampoco dormí esa noche. Al día siguiente, cansado, desesperado y con miedo, acudí de nuevo con mi amigo, esta vez la oración se resumía a una simple palabra, mañana mi mente se colapsó, mañana. Pensaba, eso era hoy.
No sabía qué hacer, quería escapar, no quería regresar a ese lugar que hasta ese día había sido mi hogar, decidí ir a una iglesia cerca de ahí, habían pasado ya años desde que no asistía a una después del bautizo de un primo mío, la desesperación era ya demasiada, recurrir a lo espiritual hubiera sido mi última alternativa, era obvio que estaba al borde del colapso, de la desesperación. Al entrar al recinto sagrado me encontré con el padre, le conté las cosas que me habían sucedido, cada una de ellas, con detalle y al borde de las lágrimas. Al terminar hubo un momento de silencio, muy incómodo, como si el padre estuviera pensando algo muy importante, como si ya supiera lo que sucedía. Hijo mío, estás ante una situación muy delicada, siendo atacado por un demonio. Muchas personas han venido a mí por la misma razón, pero muy pocas con la misma situación que la tuya, lo que a ti te sucede es un evento imparable, es incluso muy difícil para nosotros, los eclesiásticos, determinar su origen y final. El demonio tras de eso se llama Perico, sí, como el animal, es un demonio alemán encargado de robar, comprar y vender almas en el inframundo. Te sugiero que ores mucho y discúlpame, pero solo puedo decirte que Dios te bendiga. En ese momento se levantó y prosiguió con sus deberes. Yo seguía sentado ahí, aún atónito ante lo que acababa de escuchar, no podía creerlo, ni siquiera la iglesia me podía salvar, mis esperanzas decayeron, mis ánimos murieron, era solo cuestión de tiempo. Comencé a llorar ahí, en las pequeñas bancas de madera de la iglesia, no hacía ruido pues había un servicio en ese momento, me levanté y cansado, molido emocionalmente decidí regresar a mi casa, ese lugar que hasta hace poco había sido mi hogar. Entré, y fui directamente a mi habitación, me recosté en la cama, quería cerrar mis ojos, quería descansar. En ese momento empezó a llover, tan fuerte que no podía oír mis pensamientos, estaba concentrado en el caer de las gotas de agua sobre la ventana, quería ser como las nubes que dejan caer su carga y regresan ligeras a los cielos. Aunque era aún de tarde el cielo se comenzó a oscurecer, la lluvia se hizo aún más fuerte, como granizo el cielo se tornó a un color rojo, como de fuego, pensé que ya estaba soñando, o al menos que tenía una pesadilla. Realmente ya nada me preocupaba. Los pasos del demonio se hicieron de nuevo presentes, toda la casa comenzó a temblar, como si de un terremoto se tratara, pero los objetos no se movían, parecía ser solo mi imaginación. Una voz se hizo audible, una voz como de humano, pero combinada al mismo tiempo con un cerdo o algo parecido, chillaba al principio, como si sufriera, como si le torturase, después comenzó a articular palabras entendibles, gritaba, no paraba de sufrir. He venido a saldar una deuda pasada, una deuda que solo se puede pagar con sangre. Yo seguía en la cama, esperando algún milagro, la puerta estaba cerrada, aunque sabía que eso ya no era impedimento. La oscuridad se hizo ahora más pesada, densa, incluso podía tocarla, solo veía el resplandor rojizo del cielo en llamas. La puerta se abrió, y ahí estaba él, con cuerpo humanoide, brazos largos y deformes, un rostro tan terrible que parecía haber sido torturado, piernas como de animal que terminaban unos grandes pies con garras afiladas, desgastadas y deformes, su piel era como un carbón encendido, brillante, muy oscura, sus ojos grandes, abiertos, como de lagarto, una mandíbula con dientes disparejos y afilados, en su mano traía un alfiler enorme, del tamaño de un lápiz, puntiagudo, en la otra traía un rollo de alambre con sangre. La misma fuerza de la vez pasada me hizo no poder moverme, no sabía qué hacer, comencé a gritar tan fuerte como podía, parecía estar atrapado en otra dimensión, nadie me oía, nadie podía ayudarme, nadie podía salvarme. El demonio se acercaba a mí, esbozando una gran sonrisa, podía sentir su alegría por verme gritar y llorar, podía sentir el calor de su piel encendida, podía sentir el olor a muerte que emanaba de él. Susurrando unas palabras en alemán, llegó hasta donde estaba yo acostado y unas palabras salieron de su boca, las pude entender claramente. Mapsen sie die Augenes en Furimer. En ese momento cerré los ojos y pude sentir cómo introducía la gran aguja en mi ojo derecho, el dolor era insoportable, no paraba de gritar, con el alambre empezó a costurarme los párpados, la sangre escurría sin parar, aún no podía creer lo que pasaba, el dolor era tan real que supe que no era un sueño. Con el otro ojo veía todo lo que sucedía, aún tenía esa asquerosa sonrisa en el rostro, podía sentir cómo saboreaba de ese momento. Yo no me lo merecía, no merecía estar ahí, estaba sufriendo sin siquiera una explicación. Al terminar de costurar mi ojo derecho comenzó con el izquierdo, su rostro, su asqueroso y deforme rostro bañado por la luz del oscuro y rojo cielo, con su obscena sonrisa, con sus ojos llenos de placer. Sería lo último que vería esa noche y tal vez por siempre. Sentía la sangre caer por mi rostro, sus carcajadas eran insoportables, aún más que el dolor mismo.
El reino de la oscuridad ahora estaría presente por el resto de mi existencia, atado a ese mundo al cual siempre había temido y que ahora sería mi hogar. La conversación con el espíritu se cortó, sumergidos en la noche los 5 amigos no podían creer que esa tabla hubiera funcionado, hablar con los muertos parecía algo distante y ahora lo habían logrado, nadie quería dormir, estaban en la misma casa en la que el evento había sucedido varias décadas atrás, ahora era una casa abandonada en la cual habían irrumpido para tener una perfecta noche de Halloween. Decidieron regresar a sus hogares, tomaron la tabla y se levantaron, la casa estaba en la total ruina, había ocurrido un incendio y los objetos seguían aún en su sitio, testigos de una historia casi irreal. Al llegar a la puerta escucharon unos pasos detrás de ellos. El manicomio de Mérida. En la ciudad de Caracas, Venezuela, vivía hace un tiempo un joven periodista, el cual trabajaba haciendo reportajes para un periódico. El joven, llamado Carlos, de 32 años, tenía una familia muy unida, una esposa y su única hija de 7 años de edad. Carlos estaba cansado porque su jefe siempre le mandaba a que hiciera reportajes aburridos y sin ningún tipo de acción. Un día su jefe lo llamó y le dijo que tenía que hacer un reportaje en la ciudad de Mérida sobre una agencia de turismo cultural. Carlos, al darse cuenta de que era otro de los reportajes aburridos que siempre le mandaban, le comentó a su jefe que existía un manicomio abandonado allá mismo en Mérida y que según la gente, actualmente se estaba utilizando para almacenar drogas para luego venderlas, así que le dijo que si podía hacer un reportaje sobre eso en vez de hacerlo sobre la agencia de turismo. El jefe se quedó pensándolo un instante y accedió a que Carlos fuera a Mérida e hiciera el reportaje del manicomio. Esa tarde, Carlos llegó a su casa, saludó a su mujer y a su hija y mientras almorzaban les comentó que tenía que ir a Mérida a hacer un reportaje, pero él no les dijo que era sobre un manicomio porque sabía que no estarían de acuerdo, así que les dijo que era sobre una agencia de turismo y que volvería en menos de una semana. Esa misma tarde, empacó su maleta, agarró sus cosas y se despidió de su hija y de su mujer, la cual antes de que él se fuera le regaló una grabadora muy pequeña que cabía en la palma de su mano. Carlos la guardó en su bolsillo y tomó las llaves del carro para partir hacia Mérida. En el camino hacia la ciudad andina todo parecía normal, Carlos iba a una velocidad media muy tranquilo. Se hizo de noche, ya eran las 7 p.m., y Carlos ya iba a llegar a hospedarse para a la mañana siguiente ir a investigar. Lamentablemente antes de que Carlos llegara al hotel, tenía que pasar por el manicomio ya que era la única vía para llegar hasta el lugar de hospedaje. Así ocurrió, mientras pasaba por el frente del manicomio, su auto tuvo una falla y se apagó, él vio que no había nadie a su alrededor porque era de noche, se percató de que no venía ningún carro y se bajó de su auto a ver qué sucedía, él abrió la parte de adelante del automóvil, donde se encuentra el motor y las otras máquinas, para revisar si había alguna falla. Al hacer esto de la nada apreció un autobús que se dirigía frente a él a mucha velocidad. Carlos no encontraba qué hacer, así que decidió ir adentro del auto a tocar la bocina. Entró al auto y lo intentó, pero el autobús no se detenía. Carlos hizo cambio de luces pero no había forma de que se detuviera, lo único que pudo ver es que el autobús al parecer se conducía solo. Después de esto, Carlos vio una luz blanca y despertó a la mañana siguiente tirado en la acera frente al manicomio, se levantó y decidió tocar la puerta a ver si había alguien y de una vez poder investigar algo. Al tocar salió una doctora y lo invitó a pasar, él accedió y entró a conversar con ella, le preguntó si ella sabía algo sobre si en ese manicomio guardaban drogas y ella respondió que no. Seguido de esto, Carlos le comentó que no tenía dónde pasar la noche y la doctora le dijo que podía quedarse allí ya que tenían un cuarto vacío, como no tenía otra opción aceptó. En la noche le tocó dormir en un cuarto junto con otro señor de mayor edad, el cual le decía que se fuera, que no se quedara. Carlos no entendía el porqué de esto así que no le prestó atención. Al intentar dormir él escuchó muchos gritos de torturas pero al final pudo descansar. A la mañana siguiente, Carlos se disponía a irse y cuando quiso hacerlo la doctora le dijo que se podía quedar más tiempo y así conversaban más. Llegó la noche y Carlos aún estaba allí, mientras todos dormían intentó salir y no pudo porque la puerta estaba cerrada, así que volvió a pasar la noche allí. En la mañana del otro día pudo observar a los locos corriendo y algunos subían al techo y se suicidaban, y él notaba de que nadie hacía nada por detenerlos. Desde ese momento se dio cuenta de que algo andaba mal. Carlos pasó varias noches en el manicomio por la misma razón que había pasado la segunda noche, le dijeron que se quedara más tiempo y cerraron la puerta. Durante ese tiempo, él notó muchas cosas, notó que el viejo con quien él compartía el cuarto todas las noches se lo llevaban a tortura y lo sometían a electricidad.
Carlos intentó salir pero no había forma, hasta que una noche lo buscaron a él para llevarlo a electricidad, electromagnetos cerebrales, y desde esa vez todas las noches le hacían lo mismo. Él no sabía qué hacer ni cómo salir de ese lugar, decidió llamar a su mujer desde el teléfono del manicomio para avisarle mientras todos dormían, logró hacerlo entrando a la cocina y cuando llamó contestó su mujer y él le dijo: mi amor. ¿Cómo estás? Soy Carlos, tu esposo, estoy en Mérida pero aquí suceden cosas muy extrañas, yo quiero regresar y no puedo hacerlo, necesito ayuda. Estoy en el manicomio abandonado. La mujer le contestó: señor, deje de bromear. Mi esposo murió hace 2 semanas. Carlos se quedó mudo por un segundo y en ese momento llegó la doctora y él tuvo que cortar. Allí fue cuando la doctora le dijo que nunca podría salir de allí, que él estaba muerto y que ese era un manicomio de torturas para los que ya habían fallecido. Desde ese momento nadie nunca más volvió a saber más de Carlos y nadie se atrevió a ir a ese manicomio a investigar nada. Se dice que todo el que pasa por el frente de ese lugar de noche escucha gritos de dolor y lamentos. El gato sin ojos. Escribo porque no tengo nada mejor que hacer, porque necesito que sepan la verdad y porque es lo único que él me deja hacer. Lo que ocurrió es tan bizarro, paranormal e ilógico que no podría imaginar que mucha gente crea lo que estoy por contar. Soy un escritor de una editorial muy exigente, justo había terminado un buen libro de autosuperación, pero tenía errores y me habían obligado a corregirlos para entregarlo de nuevo una semana después. Siempre fui un amante de los animales y no estoy en mi ciudad natal, vine porque en esta ciudad está el plantel principal de la editorial, solo estoy de viaje y vengo de lejos, no pude traer mis mascotas por lo largo del viaje, estoy en un pequeño departamento sin compañía, iba directo a una tienda de mascotas para conseguir un compañero temporal, y no sentirme solo mientras estaba encerrado, arreglando los pequeños errores del libro camino hacia el lugar me topé con un gato, no tenía ojos, extrañamente no me dio miedo, incluso me dio lástima, así que decidí tomarlo. Justo ahora me arrepiento de haberlo hecho. Lo llevé a revisar con un veterinario para ver que no tuviera algo grave, solo tenía una pequeña infección en la pierna, pero apenas estaba emergiendo, así que fue fácil erradicarla. En la sala del veterinario era fácil notar que yo era el único al que no le daba asco la situación del gato, nunca le puse nombre, tanto porque no me dio tiempo, como que todavía no me quería encariñar tanto con él. Una vez en casa lo dejé que jugara libre por el apartamento, a pesar de estar ciego parecía saber exactamente dónde estaba y cómo moverse por el lugar. No me pareció extraño, solo pensaba en lo prepotente que se ha de sentir el pobre animal. Mientras él jugaba, yo comencé a corregir los primeros errores del libro en mi laptop. Inmediatamente me fui a dormir, todo normal, fue a la mañana siguiente cuando todo comenzó. Créanme o no, cuando desperté, había frente a mí, yo volteando directamente al techo, un hombre viéndome a los ojos, parado a un lado de mi cama, o eso creía que hacía, pues ese hombre no tenía ojos con que verme, solo veía un par de cuencas vacías, grité como cualquier persona normal lo haría, estaba paralizado, en eso el hombre se deja caer al piso para andar a 4 patas, se acurruca en una esquina, saca de su bolsa una libreta con una pluma y comienza a escribir. Tuve la fuerza de levantar la cabeza, el hombre no reaccionó, poco a poco me levanté, aprovechando lo concentrado que estaba él en su libreta, me acerqué a la puerta y la intenté abrir, tenía algo abajo que lo atoraba, intenté sacarlo, cada vez con más desesperación y sin ningún efecto positivo. Me acerqué a la ventana, estaba tapizada de mucho papel de libreta, era la base en la que había comenzado a escribir mi libro, apenas pocos rayos de luz entraban, lo suficiente para iluminar la habitación, intenté quitarlos pero parecían estar perfectamente aferrados a la ventana, la golpeé sin un buen resultado. Volteé y desde su esquina el hombre me estaba observando fijamente, con la fuerte oscuridad interna de sus ojos, con mucho miedo y temblando demasiado me esforcé en preguntarle: ¿quién eres? ¿Qué quieres de mí? Recibí un fuerte maullo a cambio, me hizo pensar un poco y busqué un poco en el cuarto, aún temblando y con su mirada inexistente, fija y penetrante encima de mí, no veía al gato ciego en ningún lado, entonces lo noté. Aquello que tanto me observaba era mi gato. Al notar que me había dado cuenta de lo que ocurría, él se me acercó, yo desesperado intentaba alejarme de él en vano, y se arrulló conmigo ronroneando. A estas alturas yo estaba a punto de llorar, cuando vi que se durmió, intenté pensar alguna solución, en ese momento no pude hacer nada, pues si me movía seguro él se despertaría.
sin saber cómo ni por qué, caí dormido. Desperté y él estaba de nuevo en su esquina escribiendo en su pequeña libreta, esta vez volteando hacia mí varias veces para luego continuar escribiendo en su libreta. Me levanté, esta vez con más confianza porque noté que él no planeaba hacerme daño. Me dio hambre, entonces volvió el pánico de nuevo. Estaba encerrado en mi propia habitación, no podía salir a la cocina, no tenía que comer. Mientras pensaba esto escuché un pequeño crujido, era el estómago del gato. Los dos volteamos al mismo punto, su panza, luego él me volteó a ver a mí, sin nada que hacer, y yo con los nervios de punta por su mirada oscura tan penetrante le dije un poco tartamudo: no puedo salir a la cocina, solo si me dejas salir podremos comer. Al oír esto me observó por 2 segundos más y volvió a su libreta. Pensé y busqué soluciones, no había ninguna, estaba y sigo encerrado aquí, con él. Solo pude pensar en una cosa, en un solo plan: que me rescataran. En menos de una semana la editorial notará que no aparecí, intentarán contactarme, no responderé, hablarán a la policía e irrumpirán aquí. Si el gato pudo volverse humano, o humanoide, o lo que quiera que sea eso, podrá volver a lo que antes fue, entonces parecerá que simplemente me encerré yo solo aquí, y el gato saldrá inocente y atrapará a alguien más. En este momento comienzo a escribir esto, para que cuando entren aquí y me vean muerto de hambre, lean esto y se encarguen del maldito gato. Han pasado 3 días de lo último que escribí, muero de hambre y parece ser que él también, pero no hace nada, sigue escribiendo, sigue observándome, pareciera que me analiza. Soy su experimento, soy su muñeco de prueba. ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué hace esto? ¿No fui el único al que se lo ha hecho? Quiero salir de aquí, quiero que ese gato se aleje de mí, no le puedo hacer nada, no cambiaría nada, seguiré atrapado aquí si lo mato, debo seguir su juego, terminar su prueba, quizás así me deje salir, quizás así quede en libertad, solo debo esperar, dejarlo a él terminar, no preocuparme y seguir tranquilo. Estoy al borde de la locura, ayuda por favor, ayuda, ayúdenme, no quiero seguir aquí. ¡Ayuda! Texto encontrado junto a un cuerpo dentro del departamento. El cuerpo se encontró en la cama, sobre él un gato negro y sin ojos, al cuerpo le faltaban partes de su piel, debajo de las manos habían restos de carne. Los policías antes de leer esto creían que el estrés había llevado al escritor al borde de la locura, para encerrarse él solo y alimentar a su gato y a sí mismo con su propia carne. El diario encontrado a un lado del cadáver dio a entender otra cosa. En cuanto los policías entraron al cuarto, el gato volteó y los miró con la profunda oscuridad de sus cuencas vacías. Miró fijo a uno de los policías allí presentes y extrañamente ese fue el único al que el pánico no poseyó. Tomó al gato entre sus brazos mientras registraban el lugar. Al irse todos, y que nadie aún leyera el diario, ese policía se fue directo a su casa con el felino. Desde hace 4 días que no se tienen noticias de él ni de su familia. Fin de las historias. Antes de despedirme, quiero anunciarles que este es el fin de la primera temporada de historias de terror y creepypastas. Bueno, si ustedes quieren que suba un video con algún tema de terror, lo subiré sin problemas, solo mándenme un mensaje a mi Facebook y lo subiré a la brevedad posible. La siguiente temporada será sobre ciencia ficción, ciencia, ovnis y algunos misterios de la humanidad. Esperen la nueva temporada. Si les gustó el video denle un pulgar arriba y compártanlo con sus amigos. Soy Jacos y hasta pronto.